La mayoría de las personas piensa en la creación como poder. Y sí, hubo poder. Pero antes de la manifestación del poder, hubo precisión. Antes de que Dios dijera, sea la luz, ya existía Él con una estructura perfecta. La creación no fue un impulso divino, fue una manifestación ordenada de la sabiduría eterna. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, versículos 27 al 29. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Esto es impresionante si profundizamos en esta porción bíblica. La sabiduría no aparece aquí como una emoción, aparece como una fuerza estructuradora. La sabiduría traza, según esta porción bíblica. La sabiduría delimita, la sabiduría afirma y la sabiduría establece fronteras. Dios no solo crea, Dios ordena. Y no solo ordena las cosas visibles, ordena las dimensiones invisibles, y lo hace y lo hizo a través de la sabiduría. Este es el episodio 30, la sabiduría que ordena el cosmos. Verdaderamente Libre, segunda temporada, verdades reveladas, dimensiones eternas. Bienvenidos. Abre el libro, pero mira entre renglones. Hay preguntas que en la iglesia no responden. Lo que callan los altares, hoy se dice aquí. Respira hondo, que tu espíritu está listo para recibir. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterioso escondido, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca, se revela en tu oído, en este podcast. Hoy quiero decirle que la sabiduría no solo es conocimiento, es gobierno. La sabiduría es gobierno y no solo conocimiento. Cuando leemos Proverbios 8, muchos piensan en la sabiduría como información, o en sabiduría una manera en cómo aplicar lo que aprendemos. Pero la sabiduría bíblica no es acumular datos o información. La sabiduría bíblica es la capacidad de Dios de poner cada cosa en su lugar, de asignar límites, de dar función a cada diseño. Esto es, hacer funcional a cada cosa que Él creó, o cada persona, o cada circunstancia que Él diseñó. Él le da una función específica, y de impedir que el caos invada lo que Él ya estableció. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3, versículo 19 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, pero afirmó los cielos con inteligencia. Y es que la tierra fue fundada con sabiduría, y fue fundada en sabiduría, y fue fundada
con la sabiduría como inspiración. Esto significa que la sabiduría no solo es enseñanza, la sabiduría es un cimiento del evangelio. Es algo que se ha minimizado o menospreciado, un tema que se ha hecho un tabú en las iglesias. Pero la sabiduría es un cimiento del evangelio, porque la misma escritura nos enseña que ahí estaba la sabiduría como inspiración de Dios, pero también estaba ahí como compañía de Dios, como inspiración, también como un instrumento de Dios. Si hablamos del evangelio en plenitud, hablamos de un conocimiento amplio de quién es Dios, quién es Él, cómo opera en nuestras vidas, cómo opera en el cosmos, y una manera en la cual lo hace y lo hizo y lo hará es a través de la sabiduría. Hoy vamos a profundizar en esto desde una perspectiva diferente a la semana anterior. La tierra fue fundada con sabiduría, y sí, la sabiduría es cimiento. El cimiento no se ve, pero sostiene todo lo que está arriba. Así opera la sabiduría. No siempre se nota, pero cuando falta la sabiduría, todo se desordena. Todo. La escritura nos enseña que la sabiduría establece límites al caos. Por eso es que muchos creyentes siguen viviendo un caos, porque no conocen cómo se opera en sabiduría y cómo opera la sabiduría en el creyente a través del Espíritu Santo. Una de las funciones más impactantes de la sabiduría en Proverbios 8 está donde dice: cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Está hablando de una autoridad, de un poder que a la sabiduría le fue dada por Dios para poner al mar un estatuto y una delimitación. Aquí hay un misterio bien poderoso, porque el mar, en el lenguaje espiritual y en el lenguaje profético, representa profundidad, fuerza, incertidumbre, caos y lo indómito. Anote esa palabra, lo indómito, algo que no se domina. La Biblia dice que la sabiduría estuvo ahí cuando Dios le puso límite al mar. Esto significa que la sabiduría divina tiene la autoridad para decirle al caos: hasta aquí. Eso nos enseña la escritura. La sabiduría que Dios te da, la sabiduría que Dios me da, la sabiduría que Dios, en la cual Dios operó para crear todo, le dio la autoridad para decir: hasta aquí. Esto quiere decir que la sabiduría es una esencia de Dios para ministrar. La sabiduría no solo crea belleza, también contiene desbordamientos. No solo construye, también restringe invasiones. No solo abre puertas, también cierra accesos. Accesos y puertas es diferente.
Imagínese un edificio con accesos y con puertas. Hay accesos para que todo aquel que vea ese acceso entre. Pero hay accesos que tienen puertas, donde solamente si Dios te abre esa puerta, tienes acceso. O donde si tú mueves el corazón de Dios, Dios te abre la puerta y te da acceso. Esto quiere decir que aunque haya múltiples accesos, tú puedes entrar a algunos y en otros Dios te tiene que abrir, o tú vas a mover el corazón de Dios para que te dé acceso. Cuando es algo indómito, significa que no está bajo el gobierno ni sabiduría. Esto puede aplicar en emociones sin control, en pensamientos desordenados, en fuerzas espirituales caóticas o en impulsos sin dirección. Esto quiere decir que nosotros perdemos accesos. Escuche esto. Ya le hablé de puertas abiertas o puertas cerradas. Ahora le estoy hablando de perder accesos. Eso quiere decir que aunque tú ves el edificio, no ves los accesos. Aunque tenga múltiples accesos abiertos para ti, la falta de sabiduría no te va a permitir que veas los accesos, aunque estén frente a ti. Y eso lo detiene las emociones sin control, los pensamientos desordenados, fuerzas espirituales caóticas. Eso quiere decir manipulaciones colectivas y los impulsos sin dirección. Por eso podemos decir hoy algo muy claro: la sabiduría divina no destruye lo indómito, lo gobierna. La sabiduría divina no destruye lo indómito, lo gobierna. Ahí es donde vamos a aprender a cambiar nuestra manera de expresarnos con Dios. Si usted ya le entregó, ya le pidió a Dios sabiduría, dice la Biblia que Él se la va a dar. Él ya le dio sabiduría. Pero como mantenemos áreas indómitas en nuestra vida, cosas, sentires que no podemos dominar, y le decimos a Dios de esta manera: Señor, yo te pido que moldees mi carácter. Escuche, moldear es formar. Señor, yo te pido que me quites mi mal carácter. Eso es extirpar emociones, extirpar tu identidad. El carácter incluye quién eres tú. Imagínense que usted sea solo cuerpo sin alma, pues eso no se puede. Eso quiere decir que le hemos pedido a Dios de una manera incorrecta. Si le digo moldéame, quiere decir fórmame, y al formarte vas a pasar un proceso de sufrimiento y un proceso de prueba. En un tiempo así nos fue enseñado. Para que tu carácter sea formado, vas a sufrir, vas a batallar. Pero el Señor Jesucristo ya pagó el precio. Si tenemos en nuestra vida, en nuestras emociones, una parte indómita o indomable, lo único que puede tomar autoridad es la sabiduría. Y lo que va a hacer la sabiduría es gobernar sobre nuestro carácter, gobernar
sobre nuestras emociones. Por eso la manera correcta es decirle al Señor: dame de tu sabiduría para que pueda gobernar, delimitar, para que pueda poner reglamentos en mi alma, en mi cuerpo y aún en mi espíritu. La misma sabiduría, Señor, que usaste para crear, que fue tu inspiración, hoy sé que está dentro de mí, igual como está dentro de mí tu Espíritu Santo. Y la sabiduría va a gobernar sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre mis reacciones, sobre mis sentires. Dios no eliminó el mar, le puso límites. ¿Cómo crees que opera la sabiduría de Dios en un humano? No te va a quitar las emociones, las va a gobernar. Les va a poner límites. Ahora hablemos de la sabiduría y el gobierno de los tiempos. La sabiduría no solo ordena espacios, también ordena tiempos. Y es que habemos personas que amamos a Dios y hay otras que también aman a Dios, pero están viviendo fuera del tiempo. Ahorita voy a explicarle esto. Hay personas que aman a Dios y se preguntan: es que ¿por qué sigo batallando? Porque muchas personas que hoy aman a Dios tomaron la decisión de servirle ya cuando había pasado el tiempo que tenían para entrar en un proceso de bendición. Eso quiere decir, le pensaste mucho. Dios te hizo un llamado y te dijo: sírveme. Y tú le dijiste: mejor cuando mis hijos crezcan. Y te esperaste a que tus hijos crecieran y ahora le sirves a Dios. Reaccionaste a un llamado, lo hiciste tarde. Pero pastor, es que yo he escuchado predicaciones donde dicen: nunca es tarde. Nunca es tarde para que usted estudie, nunca es tarde, siempre las puertas de Dios están abiertas. Pero la predestinación es la predestinación. Las mismas parábolas nos enseñan que con algunos negoció una cantidad para trabajar cierto tiempo, con otros otra, y luego se enojaron, se pusieron celosos y les dijo: yo así acordé con ellos. Si estás, pero estás fuera de tiempo, tienes que dejar que la sabiduría reestructure la esencia. No te estoy diciendo que ya porque ya fue fuera de tiempo ya no hay oportunidad. Lo que te estoy diciendo es de que invites a la sabiduría a que reestructure. Vamos a decir, para que te dé, ¿cómo le llaman a los muchachos que estudian para poder ir a la prepa? Las clases de apoyo, ¿cómo? Las asesorías. Haga de cuenta que es una asesoría. Deje que la sabiduría le dé esa asesoría para entender el tiempo que hoy se está viviendo. Nosotros en los 80s y algunos en los 70s evangelizaban con los folletos y se salvó miles, y me atrevo a decir millones de personas en el mundo. Hoy en día
Los folletos, si no llaman la atención de un joven, ni siquiera van a voltear a verlos. Es más, no van a dejar ni que te les acerques. Pero si les sale un anuncio en un video que les gusta y les llama la atención, lo van a leer. Son otros tiempos. Con esto no digo que una cosa u otra sea la mejor. Con esto digo que si dejamos que la sabiduría dirija y gobierne nuestra vida, vamos a entender y comprender las nuevas estrategias que dentro de las operaciones del Espíritu Santo van a detonar un avivamiento en nuestro tiempo. Y usted va a ser parte de eso. Hay puertas correctas en tiempos incorrectos también. Decisiones buenas, pero en temporadas equivocadas. Relaciones legítimas, pero adelantadas. Ahí les pasa el audio a los jóvenes. Movimientos espirituales, pero sin reloj divino. Cuando digo movimientos espirituales pero sin reloj divino, hablo de las personas a las cuales Dios les ha hecho un llamado y han acelerado los tiempos. También pasa del lado contrario. Les dicen a los padres o les profetizan: su hijo va a ser un evangelista. Y entonces lo que hacen es prender la televisión en los canales que dicen pacte, pacte. Y dijeron pacte si su hijo es evangelista. Y avientan dólares y avientan, porque dicen yo pacto. Y se adelantan porque mi hijo es evangelista, yo ya lo estoy pactando con Dios. Y tergiversan una promesa de Dios y le vuelven a meter las emociones. O te dicen: te vas a casar con un muchacho conforme mi corazón, te dice el Señor. Y apenas termina de orar y dices: ¿quién será el muchachón que Dios me guardó? Movimientos espirituales pero sin reloj divino. Relaciones legítimas pero adelantadas. Yo estaba ayunando y sé que es ese muchacho o sé que es esa muchacha. Ya le voy a decir que se case conmigo. Hasta me mordí la lengua ayer. Y ahí vas. Le predico porque sé. Pero también hay decisiones buenas en temporadas equivocadas. Eso quiere decir, cuando te dicen en tu trabajo: hoy tú vas a suplir al supervisor, hoy tú te vas a encargar. Y tú dices: pues yo veo que el supervisor se hace el que no ve y está sentado en el escritorio, pues lo supliré. En el momento que tuviste tu oportunidad, actuaste de manera indebida. Pero cuando regresa el supervisor, dices: se la pasa ahí sentadote, no hombre, ni hace nada, le pagan más que a mí, ni mueve las manos. Pero cuando tú tuviste tu oportunidad, actuaste en temporada equivocada y no tuviste decisiones buenas. La sabiduría eterna sabe
cuando todo tiene su tiempo. Eclesiastés 3:1, lo ha escuchado. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y es que la sabiduría de Dios no solo te dice lo que hay que hacer, sino cuándo hacerlo. Y una de las formas más dolorosas de desorden no es hacer algo malo, es hacer algo correcto fuera de tiempo. Eso quiere decir, muchos de nosotros esperamos hasta la segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Pero ya cuando lo hicimos bien la segunda vez, ya herimos muchos corazones. Tan sencillo como lo siguiente, y usted lo puede leer en redes sociales y lo puede ver cuando hay testimonios de hermanos que asesinaron a alguien, por ejemplo. Y ahí están en redes sociales, y toda la información que la gente sube y que cuestiona, dicen, pues sí, ya cuando destruiste una vida, ahora sí muy arrepentido, ahora sí predicándole a Dios. Yo recuerdo cuando tenía 15 o 16 años, y yo escuchaba que en las iglesias yo no lo veía como testimonios, yo lo veía como competencias de quién mató a quién y quién se drogaba más y quién no. Porque las expresiones de las hermanas de aquel tiempo era: no, hombre, viene un evangelista que mató a 15 en no sé dónde y Dios lo salvó. Y mi lógica de joven decía, pero y luego yo pensaba, entonces para andar predicando, ¿a cuántos tengo que matar? ¿Es en serio lo que le digo? Yo decía, yo no tengo un testimonio de poder, porque antes decían, hay un testimonio de poder, el que mató, el que abusó, el que... Hoy en día le puedo decir, usted tiene un testimonio de poder. Y no minimizo otros, no, estoy hablando de una cultura que había. Gloria a Dios por las personas que Dios rescató, que les dio sabiduría para apartarse del mal. Pero a cuántos de nosotros, a cuántos de ustedes, Dios les ha dado sabiduría para apartarse de algo malo antes de cometer algo peor. ¿Amén o no amén? Antes de que usted se cacheteara o se acuchillara a una vecina del coraje que le daba, la pudo perdonar. La sabiduría de Dios lo transformó, lo hizo conocer de su amor. La sabiduría de Dios lo hizo apartarse del mal antes de cometer una barbaridad. Usted tiene un testimonio de poder, porque Dios lo rescató de hacer tantas tonterías como a mí. Y Dios rescató a mucha gente de nosotros. La sabiduría de Dios a usted lo ha enseñado a dirigir a sus hijos. Si hubiera ausencia de Espíritu Santo y ausencia de sabiduría de Dios, hubiera historias
más terribles de las que usted puede ver en redes sociales. La sabiduría es un orden de gobiernos espirituales. La sabiduría es un orden de gobiernos espirituales. Y la creación entera y eterna refleja esta jerarquía. En esta porción bíblica de Proverbios dice: cielos arriba, tierra abajo, mar contenido, lumbreras con su función, estaciones con un propósito. Nada fue dejado a la improvisación. La sabiduría de Dios asignó por posiciones. La sabiduría de Dios asignó posiciones. Por eso la sabiduría también tiene que ver con gobierno. Proverbios 8, 15 y 16. Sigue hablando la sabiduría. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Y esto es más fuerte de lo que parece. La sabiduría no solamente ordena galaxias, también ordena gobiernos. Y no solamente organiza el cosmos, organiza la autoridad, la justicia y las decisiones. Si usted entiende lo profético en Dios, aquí hay un punto clave. Así es de que encienda las intermitentes en este momento. Donde no hay sabiduría, el poder se corrompe. Donde no hay sabiduría, el poder se corrompe. Donde no hay sabiduría, la autoridad se vuelve abuso. Y donde no hay sabiduría, el liderazgo pierde el diseño. En este pasaje, la sabiduría de Dios está hablando y declara: el verdadero gobierno y la verdadera autoridad dependen de mí. Esto significa que el poder humano no es suficiente para gobernar correctamente. Un rey podrá tener ejército, un gobernante puede tener autoridad, un juez puede tener leyes, pero sin sabiduría divina, el poder se corrompe. Le pregunto a usted, hermano, amigo y hermana, ¿qué es lo que puede delimitar la corrupción? No estamos hablando de quitarla. La manera correcta de decirlo es delimitarla. La sabiduría. Y usted me puede decir: pastor, pero pues yo oro dice que pidamos nosotros la sabiduría, que la pidan los gobernantes. Quiero que escuche. El espíritu de sabiduría delimita la corrupción. Esto quiere decir que si usted y en mí opera el espíritu de sabiduría de Dios, nos dirige la sabiduría de Dios también, usted y yo podemos influenciar en nuevas leyes que delimiten el poder del enemigo.
en oración, vas a ver cómo orar alrededor de una circunstancia gubernamental o de autoridad para que se delimite y no crucen ciertas líneas que afecten a la iglesia de Dios. Operemos en sabiduría para que no nos tumben este audio. Este audio está basado en la libre creencia de culto y la ley de culto público. La creencia religiosa en torno a las autoridades se basa en la sabiduría. Nosotros creemos que una autoridad sin sabiduría cae en corrupción y que la sabiduría de Dios es la única que va a delimitar la corrupción. Esto basado en la ley de culto público. Va a decir, pastor, no le entiendo nada de lo que dice, pero los que nos estoquean sí saben de lo que estoy hablando. Dios los bendiga. Dice la Biblia, por mí reinan los reyes. Por eso es que cuando usted va a ejercer su derecho a votar en su país o en su estado o en su municipio, debe pedir la dirección de la sabiduría, porque la sabiduría es la que va a delimitar, es la que le va a pegar en las manos al corrupto. Pero si la iglesia no operamos en la sabiduría, vamos a seguir equivocándonos en nuestras decisiones y entregando el mundo entero. La manera incorrecta es decir, Dios, dame sabiduría para elegir quién va a quedar. No. Señor, te pido que tu sabiduría opere en mi vida, delimitando las áreas en mi vida, y que tu sabiduría opere y delimite las ideas que no proceden de ti en la persona que vaya a quedar en mi país, en mi estado, en mi nación, en mi municipio o en mi salón de clases por los líderes de grupos. Candadee espiritualmente. No volvamos a actuar de una manera religiosa, sino de una manera como creyentes en Dios, como hijos de Dios. Si los que son mayoría se equivocan en su decisión, la sabiduría de todas maneras va a delimitar hasta dónde el enemigo puede tener su avanzada. Porque la sabiduría nos enseña cuándo actuar, cuándo esperar, cómo juzgar correctamente y cómo proteger al pueblo. Por eso la Biblia dice que el rey Salomón pidió sabiduría antes que riqueza y poder. Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Salomón entendía que sin sabiduría el poder es peligroso. Los príncipes determinan justicia. Los príncipes representan autoridad y líderes. La justicia verdadera no se produce solo por leyes, se produce cuando la sabiduría guía nuestras decisiones. La sabiduría es compañera del discernimiento.
Porque la sabiduría te permite distinguir lo justo de lo injusto, lo verdadero de lo falso. Y lo correcto o lo que conviene. Sin sabiduría, incluso las leyes pueden ser usadas injustamente. Y eso está pasando hoy en día a nivel mundial. La justicia es la aplicación de la ley. Pero hoy están cambiando las leyes para que parezca justo lo injusto. Por eso la sabiduría es necesaria para interpretar y aplicar la justicia. Mire qué tan injustas son las leyes, que hace unos meses o un año, ya ni recuerdo, ya pude perdonar, ya se me olvidó. Recuerdo que nos abrieron la iglesia y nos hicieron un agujero grandote acá atrás. Y los hermanos llegaron a detener a la persona que se metió y la corretearon. Y supieron quién fue. Y cuando llegó la patrulla y le dijeron quién era, dónde vivía, cómo se llamaba, dijeron: no podemos hacer nada porque no lo agarramos en flagrancia. O sea, lo agarraron ustedes, pero no nosotros. ¿Dónde está lo que se llevaron? Se llevaron unas cosas y ahí están las otras. No, mire, pero las dejaron tiradas. Les hicieron un agujero en la iglesia, se quisieron llevar las cosas, se metieron, pero las dejaron tiradas y nosotros no lo vimos. La ley no se pudo aplicar. Y hoy en día así está la ley. Nadie es culpable aunque lo veas, hasta que no demuestres lo contrario. Hoy en día se vive tanta injusticia que por eso el pueblo de Dios requiere conocer cómo opera la sabiduría de Dios y cómo siempre ha operado. Y el mismo pueblo lo ha mantenido como algo secundario cuando es estructura primaria. Dice la sabiduría: por mí dominan los príncipes. Esto revela que la autoridad verdadera no proviene solo del cargo, proviene de la capacidad de gobernar con sabiduría. Porque la sabiduría te da discernimiento, equilibrio, prudencia y dirección. Discernimiento, equilibrio, prudencia y dirección. Porque si dirigimos sin sabiduría, vamos a ser de aquellos que dirigen solo por impulsos. Voy a avanzar. Todos los gobernadores juzgan la tierra, también dice la sabiduría esta porción. Este versículo muestra la sabiduría como una necesidad en todo nivel de autoridad, no solo en reyes, no solo en gobernantes, no solo en jueces o en líderes, sino en los sacerdotes de casa. Donde hay decisiones que afectan a otros, se necesita sabiduría. Y este pasaje enseña algo muy profundo. La sabiduría no solo ordena la creación,
sino que también ordena los sistemas humanos. Cuando hay sabiduría, la palabra de Dios nos enseña que el poder protege, la autoridad sirve y la justicia se mantiene. Y aquí es donde da un giro inesperado la historia y la predicación. Ahora sí, vamos a pisar callos. La sabiduría que se corrompió. Aquí vamos a entrar en este misterio tremendo. La sabiduría fue dada para ordenar, pero también puede ser corrompida cuando se separa de Dios. Escuche, puedo estar lleno de sabiduría de Dios, pero se puede corromper. ¿Cómo, pastor? ¿Qué está diciendo? El ejemplo. Ezequiel 28:12. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de Satanás, del Luzbel, del diablo, del chanclas, como le quiera llamar. Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lucifer no cayó por falta de luz, cayó porque la sabiduría se llenó de corrupción. El envanecimiento lo llevó a que la sabiduría se transformara en maldad. Eso significa que la sabiduría sin rendición se pervierte. Y cuando la sabiduría se corrompe, ya no ordena nada. Ahora manipula. Ya no estructura. Ahora seduce. Ya no gobierna con justicia. Ahora invade lo que no le pertenece. Podemos alcanzar la sabiduría de Dios, entenderla, comprenderla, y esa es una posición muy alta en el reino, pero también es una posición peligrosa, porque teniendo la sabiduría tienes dirección de Dios. Teniendo sabiduría puedes reestructurar, puedes crear. Pero si no rindes tu corazón a Dios, la sabiduría se corrompe. Esa misma sabiduría corrupta, después de Ezequiel, aparece en Génesis. Dice, pero la serpiente era astuta. Y la palabra astuta implica inteligencia estratégica. La serpiente utilizó sabiduría distorsionada. Primero sembró duda, con que Dios no les ha dicho. Luego le ofreció conocimiento separado de Dios. Seréis como Dios. Hoy es el complemento de la predicación anterior. La sabiduría corrupta se transforma ahora en maldad. En Proverbios 8 vemos la sabiduría como voz femenina que llama al orden. Pero la escritura también muestra otra figura femenina espiritual: la maldad organizada. Zacarías capítulo 5 versículos 7 al 8.
Dice aquí: y he aquí, levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. El efa es como una canasta de mimbre, así de esas. Y le dijo: esta es la maldad. Léalo en casa completito. Vienen dos mujeres con alas de cigüeña, así lo describe la Biblia. Encierran a esa mujer que es la maldad y le ponen como un plomo líquido en la tapa para que no salga, y la entierran en el encinar de Mamre. Así dice. La maldad femenina representa la distorsión, contaminación, corrupción de sistemas y perversión del diseño original. La sabiduría ordena el cosmos, la maldad corrompe el orden. La sabiduría pone límites al caos y la maldad abre puertas al desbordamiento. La sabiduría armoniza, la maldad mezcla, confunde y contamina. Regreso a Zacarías 5. Vamos a leerlo juntos. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo con medida, y de 10 codos de ancho. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Mire lo que dice ahí: porque todo aquel que hurta, todo aquel que roba, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está escrito en el otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Y vendrá a la casa del ladrón y a la casa de aquel que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Por qué me está hablando de eso, pastor? Porque quiero que vea lo que hace la maldad, cómo comienza a operar. Te lleva a jurar falsamente y te lleva a robar. Y quiero que ponga atención en esta porción donde dice: yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Es una maldición que sale de la boca de Dios. Y dice, fíjese, no dice vendrá al ladrón. ¿Ya se fijó lo que dice? Vendrá a la casa del ladrón. Cuídele las manos al viejo, cuídele las manos a su hijo, porque a veces usted, sin deberla ni temerla, paga consecuencias de lo que otros roban y de lo que otros juran falsamente en su casa, bajo su techo. Por eso es necesaria la sabiduría. Y la maldad lo que hace es, si ya no te pudo corromper a ti, va a buscar corromper a los que están a tu alrededor. Y antes de cambiarles las ideas, va a separarlos de Dios. En toda la Biblia, la única maldición que sale de la boca de Dios es para el que roba y para el que jura falsamente, y la lleva toda la casa. Continuó con el versículo siguiente: y salió aquel ángel que hablaba conmigo, dice, y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale.
Y le dije, ¿qué es? Y dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo, y la mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y le dijo, esta es la maldad. Y la echó ¿dónde? Dentro del efa. La maldad de todo el mundo, lo que estaba operando en todo el mundo. Y luego echó la masa de plomo en la boca del efa para sellar. Dice, alcé luego mis ojos y miré, he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. O sea que quedó entre la tierra y los cielos, en el aire. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y aquí es donde otra vez da otro giro la predicación del día de hoy. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en la tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Ubicación del Sinar. Sinar estaba en la zona comprometida entre los ríos Tigris y Éufrates, en lo que hoy corresponde principalmente a Irak, parte de Siria oriental. Era una de las regiones más antiguas donde surgieron civilizaciones como la Sumeria, Babilonia y Caldea. La Biblia nos dice un lugar físico donde se concentra la maldad de todo el mundo, encerrada, delimitada por la sabiduría de Dios. Mientras unos reflexionan en esta porción, los que traen equipo de buceo, vamos a bajar un poquito más. Pastor, pero usted está hablando de un lugar y está hablando, compruébemelo con la Biblia. Ejemplos bíblicos donde aparece el Sinar, la Torre de Babel. Así se construyó la Torre de Babel, también con rebelión humana. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. También el reino de Nimrod, Génesis 10:10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acá, Calné, en la tierra de Sinar. Esto conecta a Sinar con el nacimiento de los primeros imperios humanos y organizados. Esos son dos, solo dos. Y solo para los que ya aprenden a bucear sin equipo, dice la escritura en Zacarías que le fue erguida una casa a la maldad en el Sinar. Y dice que cuando esa casa esté lista, va a ser colocado el efa. Y la casa ya la construyeron. Solo le digo eso. Por eso es que ahora sí, como dice mucha gente, los tiempos cambiaron. La batalla no es moral, es estructural. Aquí está
una de las revelaciones más fuertes del episodio. La batalla no es entre si hago bien o hago mal, como dice mi amigo Globito. Es entre diseño y distorsión, estructura y caos, límites santos y desbordamientos corruptos, sabiduría divina y sabiduría pervertida. Por eso hay personas que no viven en pecado evidente, pero sí viven en desorden. Y el desorden sostenido abre el acceso al caos. Cuando el tiempo se desordena, cuando las prioridades se desordenan, cuando los límites se rompen, cuando las puertas se abren sin discernimiento, el caos comienza a invadir. Por eso la sabiduría en nuestra vida es esencial. Le iba a decir, es tan importante, es esencial. No solamente nos hace entender o comprender, sino que nos protege de que seamos invadidos por la maldad. Por las huestes espirituales de maldad. Si tú por mucho tiempo escuchaste de guerra espiritual, si no conoces la operación de la sabiduría, vas directito a perder en la batalla. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son espíritus inmundos que imitan al espíritu de maldad. Por eso nos dice, porque la guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a ministrar. Vamos a ministrar desorden de ciclos, atrasos y puertas equivocadas. Otra vez. Desorden de ciclos, atrasos y puertas equivocadas. Yo no sé si mientras permanezca en redes sociales y usted nos está escuchando, vamos a entronizar al Espíritu Santo en nuestra vida y a la sabiduría. Y vamos a ciclar las cosas en un orden correcto desde este lugar. Y mientras esté circulando este audio en redes sociales, en el nombre de Jesús, yo declaro y proclamo, y digo proclamo porque no es una palabra salida de mis emociones, sino que proclamo algo que Dios ya había establecido y que había sido velado para muchos de nosotros. Hoy no vamos a ministrar solo la mente, hoy vamos a ministrar algo más profundo. Quiero decirte y quiero ministrarte esas señales de desorden que han estado cuando falta la sabiduría. Quiero hablarte primero de los ciclos repetitivos. Esos ciclos que cuando ha parecido que tú avanzas y vuelves constantemente al mismo punto, puede manifestarse en ocasiones como errores que repites, como relaciones que terminan de la misma forma, decisiones que producen el mismo resultado, y ha sido como caminar en círculos. Decides confiar en alguien y te vuelve a traicionar de la misma manera o peor. Hoy vamos a quitar ese ciclo y hoy pedimos al Espíritu Santo y a la sabiduría de Dios
reordene ese ciclo en tu vida. Pon tu mano derecha en tu corazón. Y dile: Espíritu Santo, gracias porque tu sabiduría hoy reordena mi vida. Hoy reordena mi propósito y delimita mi vida para no ser tocada ni seducida por la maldad. Amén y amén. La sabiduría rompe esos ciclos porque te permite entender que cuando redireccionas al linaje correcto, tus capacidades se desarrollan de una manera precisa para que el reino avance. Empieza a girar la entronización. Eso quiere decir el Espíritu Santo, la sabiduría, el Padre y el Hijo tomando tu vida como su trono. Y cuando llega la sabiduría a completar, no a complementar, a completar, se dejan de repetir los patrones y comenzamos a avanzar y profundizar con claridad. En la vida hay puertas que se abren y se nos presentan como oportunidades. Como decisiones o como caminos que hay que cumplir. Pero no todas las puertas son correctas. Una puerta equivocada puede parecer buena al principio, pero termina desviándote del propósito eterno de Dios. Eso que te desvió, eso que te hizo perder años de tu vida, eso que viste como una pérdida de tiempo, hoy a través de la sabiduría de Dios, ¡pum!, eres redireccionado al plan perfecto de Dios. Y ahora la sabiduría de Dios te dice qué puerta abrir, cuál cerrar, en cuál esperar y en qué tiempo hacerlo. Porque el tiempo, la energía y los recursos que habías invertido y había parecido que lo habías tirado o que se había perdido, en este reordenamiento hay una regeneración aún de tus procesos de pensamiento para poder avanzar a la meta que Dios había establecido y te había revelado. Voy en el número 3, atrasos espirituales. Es cuando el avance se detiene y ocurre por falta de dirección, decisiones fuera de tiempo y resistencia al proceso de Dios. Eso quiere decir que ya es tiempo de que vueles y sigues gateando. Ya es tiempo de que aconsejes y sigues pidiendo consejo. Ya es tiempo de que des y sigues pidiendo prestado.
la necesidad se ha hecho más grande que la influencia del Espíritu Santo en tu vida. Pareciera que das un paso al frente y 5 hacia atrás. Hoy tu vida se reordena y viene el cumplimiento de que eres de los que prestas y no andan pidiendo prestado. Eres de los que dicen: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Porque cuando se reordena nuestra vida a través de la sabiduría de Dios, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes huyen. Porque no hay autoridad sobre la sabiduría de Dios. Porque no hay límite para el amor de Dios desbordado sobre aquellos a los cuales Él ama. Y porque no hay autoridad ni en los cielos ni en la tierra más grande que la que el Señor nos ha dado como hijos, pero también que ha dotado a la sabiduría para delimitar la maldad. Temporadas mezcladas. Hay tiempos para sembrar, esperar, construir, descansar y avanzar. Y cuando estas temporadas se mezclan, aparece confusión. Quieres cosechar cuando es tiempo de sembrar. Intentas avanzar, quieres avanzar, pero tú mismo le has pedido a Dios que forme tu carácter. Y entonces no puedes avanzar porque tú mismo pediste estar en un proceso de formación de carácter. Tú misma lo pediste, tú mismo lo pediste. No digas: ¿por qué no puedo avanzar? Porque tú pediste estar estancado. Tú eres el que dices: quiero ser perfecto para servir. Quiero ser de los que no se equivocan, para entonces ser ejemplo. Estás mezclando temporadas. La sabiduría enseña a reconocer el momento correcto para cada etapa. Hoy la sabiduría te va a enseñar cuando la Escritura te enseña a hacer tesoros en los cielos. Realmente son aplicativos de misericordia. Los aplicativos de misericordia son operaciones del Espíritu Santo a través del ser humano. Cuando tú abrazas a alguien, realmente no eres tú abrazando a ese alguien, que el mismo Espíritu te impulsó a abrazarlo. Es un aplicativo
de misericordia. El Espíritu Santo a través de ti está abrazando a alguien. Se hacen tesoros en los cielos. Es como si metieras dinero al banco. Honras a tus padres, es un aplicativo de misericordia. Ves una noticia en el Facebook y no te gana el morbo, sino que dice: Señor, bendice esa madre que está sufriendo por la pérdida del hijo. Y no es: híjole, se ve bien impresionante cómo estaba la sangre ahí en la noticia. Tu corazón se despierta a misericordia porque el Espíritu Santo y la sabiduría de Dios están operando dentro y a través de ti. Genera tesoros en los cielos. Cuando has vivido todo ese proceso y llegan tiempos de necesidad, basta con extender tus manos a Dios y decirle: Señor, dame sabiduría para administrar lo que tú has puesto en mis manos, aunque veas que no hay nada. Dios va a observar esas cuentas de aplicativos de misericordia y de ahí te va a dar. Pero muchas veces nosotros como cristianos queremos sacarle dinero a la tarjeta sin haberle depositado. O vaciamos la cuenta. ¿Cuántos han vaciado alguna vez su cuenta? Voy a retirar para lo del niño. Voy a retirar para esto otro. Voy a retirar, y es puro retirar y poco meterle a la cuenta. Necesitamos aplicar sabiduría en generar tesoros en los cielos. Ahora voy a centrar ese pensamiento. No estoy hablando solo de finanzas. Hice el ejemplo con las finanzas. En esos tesoros de los cielos está la garantía de la cobertura espiritual de Dios sobre sus hijos. En los tiempos difíciles de salud, ahí es donde está la solución a muchos de nuestros problemas, porque el Señor recuerda. Cuando le dice: Señor, acuérdate de mí, Él voltea a ver esos tesoros y dice: aquí hay salud, aquí hay sanidad para tu corazón. Cuando estamos desalineados, hay un cansancio tremendo. Y el cansancio nos lleva a renegar. El cansancio nos puede llegar a separar de Dios. Porque cuando llega el cansancio, llega la queja. Si a usted le dicen: póngase a barrer la casa después de que llegó cansado del trabajo, ¿qué va a decir? Mínimo uno: ay. Muchos de nosotros hemos tenido una vida cansada, o muchos de ustedes han tenido una vida cansada, soportando muchas situaciones y a muchas personas. Pero hoy la sabiduría de Dios está entrando a tu vida como un cimiento para soportar. Y hablo de soporte, no de la palabra ay, soporto, no, de soporte, a dar soporte a ese cansancio, a ese esfuerzo constante que incluso tú llegas a pensar que no ves el fruto,
a esa carga emocional continua, a esa sensación de ir contracorriente. Porque cuando tu vida se alinea como hoy a la sabiduría de Dios, el esfuerzo no desaparece, pero la dirección se vuelve más clara y el desgaste disminuye. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Hoy el Espíritu de Dios te dice: estoy alineando y ordenando lo que salió de su lugar. Estoy cerrando accesos por donde el caos estuvo entrando. Estoy alineando tiempos que tú habías mezclado. Y estoy rompiendo ciclos que no nacieron de mi sabiduría. Y así como puse límite al mar, pondré límite al desorden. Y así como tracé el círculo sobre el abismo, volveré a trazar frontera sobre tu vida. Y lo que estaba invadiendo será contenido. Y lo que estaba mezclado será separado. Y lo que estaba fuera de tiempo será reordenado. Y mi sabiduría volverá a gobernar tus estaciones, dice el Señor. No vivirás reaccionando al caos. Vivirás gobernando desde mi diseño. No caminarás por impulsos. Caminarás por alineación. No serás arrastrado por corrientes mezcladas. Serás establecido en el orden eterno. Padre eterno, Dios de orden, de diseño y de sabiduría. Hoy venimos a ti, Señor, para que tu sabiduría gobierne desde tu diseño en nosotros y sobre nosotros. Y que en cada área de nuestra vida haya aplicativos de tu Espíritu Santo envueltos en esa sabiduría creativa que está desde el principio. Y así como fundaste, así como iniciaste todo con la sabiduría como testigo e inspiración, hoy te pedimos que estos tiempos donde se extirpa y delimita el caos, tu sabiduría sea la inspiración para llenar nuestra vida por completo de tu amor y de tu dirección y de tu propósito eterno. Cierra puertas equivocadas, Padre Santo, que se han presentado frente a cada uno de nosotros. Ordena nuestros tiempos, Señor. Reajusta nuestras prioridades a través de tu Espíritu Santo y sabiduría. Alinea nuestras decisiones y rompe, Señor, todo ciclo nacido fuera de tu diseño. Que tu espíritu de sabiduría nos dirija. Que tu espíritu de sabiduría
siga limitando y delimitando la maldad. Cancelamos toda sabiduría corrupta, todo acceso de maldad y toda distorsión que haya querido pervertir el orden tuyo, Padre, en nuestra vida. Y declaramos que tu sabiduría, la sabiduría del cielo, gobierna nuestra casa, gobierna nuestro espíritu y nuestros caminos y los tiempos que vivamos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de alabanza al Señor fuerte en esta mañana. Diga bien fuerte esta mañana: la sabiduría del cielo gobierna mis tiempos. La sabiduría del cielo gobierna mis límites. La sabiduría del cielo gobierna mis decisiones. Todo caos pierde acceso. Toda mezcla se rompe. Toda puerta equivocada se cierra. Y mi vida se alinea con el diseño de Dios. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los que están en redes sociales, este fue el episodio número 30, la sabiduría que ordena el cosmos, de la serie Verdaderamente Libres, temporada 2, Misterios Revelados, Dimensiones Eternas. Hoy entendimos que la sabiduría no es solo información, es orden, límite, dirección, estructura y gobierno. La sabiduría del cielo no solo se crea, se sostiene. Y no solo se abre, sino que delimita. No solo ilumina, sino que alinea. Y cuando esa sabiduría gobierna tu vida, el caos pierde acceso. Y el diseño eterno de Dios vuelve a ocupar su lugar. Camina en sabiduría, camina en la alineación de Dios y camina en el orden eterno del reino de Dios. Y prepárate, porque en el próximo episodio seguiremos entrando más profundo en estos misterios revelados y dimensiones eternas. Estamos contigo en el siguiente episodio, que se llama Las tres voces eternas. Que el Señor te bendiga. La verdad fue revelada. Gloria a Dios. Te esperamos en el próximo episodio. Recuerda, ya llegó la hora de la verdad. Esto es una producción de Radio Adicción Cristiana y Centro de Formación Misionero y Pastoral Gilgal, con el teólogo e investigador bíblico Aldo Flores. Verdaderamente libres, el velo ya se rasgó, misterios escondidos, fuego al corazón, lo que el púlpito no toca se revela en tu oído, en este podcast. Yo espero que esté quedando claro en todos nosotros la manera real en la que el Espíritu Santo siempre ha operado. Y si no es así, necesita repasar. Hoy en día, usted puede entender que a través de Cristo tuvimos acceso al Padre. Tenemos acceso al Padre y tuvimos acceso al Padre. A través de esa relación, usted y yo estamos sentados juntamente con Él. Al estar sentados juntamente con Él, ahora somos jueces
y peritos arquitectos. Estamos sentados a la mesa permanente. Así debiera de ser. Y dijimos, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo escuchando, nos transmite, hacemos una conexión en la tierra. Y ahora el Señor te dice, existe la sabiduría y la maldad. Ya se dio cuenta que el diablo quedó ya en otro plano. Y no le estoy diciendo que el diablo no exista. Lo que le estoy diciendo es que aún lo que corrompió al diablo es algo que nos puede corromper a nosotros. El orgullo, la vanidad. Mientras usted y yo tengamos delimitado a través de la sabiduría de Dios todo lo que nos puede corromper, vamos a poder llegar al punto de avivamiento. Escuche, no estoy hablando de avivamiento de el punto de avivamiento es el lugar de encuentro con Dios, el lugar personal de encuentro con Dios. Lo demás es fruto, los milagros, las señales, todo eso es fruto. Pero vamos a la esencia. Cuando usted invitó al Señor Jesucristo a entrar en su vida, llegó el Padre junto con el Hijo, el Espíritu Santo, y llegó la sabiduría de Dios. Y si profundizamos más allá y vemos los 7 espíritus de Dios, que lo vamos a ver más adelante, usted se va a dar cuenta de la inmensidad de bendiciones que Dios, en las cuales Dios nos permite navegar y vivir. Quiero que vea las cosas desde donde las ve el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo le quiero hacer una pregunta. Y sí es examen. Cuando la sabiduría de Dios estaba siendo inspiración del Padre para crear el cosmos, ¿dónde estaba usted? Todas las cosas antes, aún antes de que fueran formadas, aún antes. Cuando Dios nos diseñó a nosotros, nos diseñó en ese libro. Y cuando la sabiduría estuvo estructurando con el Padre, estuvo reestructurando nuestras vidas, estructurando. Tuvimos encuentros visuales con el Padre. En ese libro de las cosas que no se ven, ahí nosotros ya tuvimos encuentros con Él. Antes de ser formados, ya habíamos tenido un contacto. Investigue la palabra mi embrión vieron tus ojos o embrión vieron tus ojos. Si fue antes que fuéramos formados, lo que estaba plasmado en el libro era el embrión. Por eso sus ojos vieron los embriones registrados en ese libro.
como el Padre y la sabiduría conocen el embrión, conocen la estructura base de cada uno de nosotros antes de que fuéramos formados, o sea, desde el embrión espiritual. La Biblia nos enseña y determina que así como hay embriones físicos a través del ADN, hay un embrión espiritual. Ese embrión espiritual es el que el Espíritu hoy está conectando. El ADN que habíamos hablado hace algunos episodios, que la ciencia no sabe explicar, ahí ese embrión está conectando con el cuerpo. Pum, pum, pum. El espíritu de sabiduría es el único que puede hacer esa conexión, porque es el que contiene toda la información genéticamente espiritual y te conecta con toda la creación, de tal manera que ahí es donde realmente las huestes espirituales de maldad huyen porque no tienen autoridad, huyen porque quedan inactivas, ya no tienen trabajo que hacer a tu alrededor, ya no hay chamba. Se van a ir para otros lados donde, ay no, y yo la guerra espiritual y yo ando sufriendo y algún día yo, allá se van a ir. Pero a usted que sabe que Dios vio su embrión y que hoy 14 de marzo, o es 13, 14, y que hoy 14 de marzo del 2026 hay un nuevo nacimiento. Eso, aquí es donde voy a cerrar. Eso es creer en Cristo, bautizarse. Eso es nacer del agua. Y esto es nacer del Espíritu. Que Dios le bendiga.